¿Cómo orar? Acompáñenos. El título del mensaje de hoy, la oración victoriosa. En algún lugar leí acerca de unos niños en una clase de escuela dominical que iban a escribir a un misionero para hacerle saber al misionero que ellos estaban orando por él. El maestro les dijo: miren, el misionero es una persona muy ocupada y quizá no tenga tiempo de escribirles a cada uno de ustedes, por eso no esperen una respuesta. Y una niña le escribió al misionero una carta que decía algo como esto: estimado hermano Brown, estamos orando por usted. No esperamos una respuesta. Pienso que muchas veces esto es verdad. Es la manera en que oramos. Oramos, pero realmente no esperamos una respuesta. Pero Dios nos ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuestro Señor nos enseñó aquí cómo orar. Note comenzando en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahora llegamos al texto del mensaje de hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Agradezco a Dios por la nota de victoria en que termina esta oración, y estoy hablando sobre el tema la oración victoriosa. Hemos estado dando énfasis a la vida familiar en la iglesia. Hemos hablado de cómo nosotros los padres podemos proteger a nuestras familias. No sé cómo hacerlo mejor que aprendiendo a orar como Jesús nos enseñó. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estos son días traicioneros y peligrosos en los que vivimos y tratamos de criar a nuestros hijos. Pensábamos que los viejos tiempos, al conquistarse el oeste, eran días peligrosos. Pero hay más peligro para un joven en las calles de las ciudades hoy que el que jamás hubo en el oeste. Le tengo menos miedo a una cascabel que a un vendedor de droga, quien inyecta veneno en las venas de nuestros jóvenes, convirtiéndolos en un ejército de caminantes muertos con pechos huecos y ojos hundidos. Le tengo menos miedo a un oso salvaje, a un lobo, que a los asaltantes y violadores que acechan las calles del país. Peor que el viento, la nieve, el hielo, el sol y la sequía, es la predominante filosofía humanística que está invadiendo las mentes, congelando los corazones y secando el espíritu de nuestros jóvenes. Y necesitamos hoy, en estos días peligrosos, aprender cómo orar para tener a Dios de nuestro lado, porque tenemos un enemigo, y Él es el maligno. Donde nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar: líbranos del mal, en realidad puede ser traducido: líbranos del maligno. Luchamos contra las organizadas, movilizadas y endemoniadas fuerzas del infierno. Tenemos un enemigo mortal. El mensaje de hoy es una alarma, es una advertencia. Dije en una congregación de hombres que el despertador de Dios ha sonado en el país. Si no puede oírlo, está sordo. El despertador de Dios ha sonado en el país, y no osemos presionar el botón silenciador para dormirnos unos minutos más. Es tiempo de despertarnos, levantarnos, vestirnos y declarar la guerra. Y debemos aprender a orar. El arma es la oración. El arma es la oración. Hay 3 puntos al mirar este versículo que quiero que vea. Primero, deseo que observe la persona siniestra del maligno.
la persona siniestra del maligno. Lea el versículo nuevamente, versículo 13. Líbranos del mal. Alguien lo tradujo, líbranos del maligno. Habla de Satanás. Bien, Satanás no quiere que predique este mensaje hoy y él tratará de impedir que usted escuche el mensaje. Él no quiere que entienda lo que estoy a punto de enseñar. Este siempre ha sido el método de Satanás, lanzar el velo de las tinieblas sobre su reino para cubrir un fraude de mentiras o para enmascarar algún engaño. Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero arrancarle esa máscara y exponerlo por lo que él es. Primero, debemos reconocer la persona del maligno. Él es una persona. Voy a darles muchos versículos. No quiero que trate de buscarlos porque no tendremos tiempo. Los compartiré con usted. Anótelos. El primero es 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aquí tenemos una advertencia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si usted supiera que en algún lugar de esta propiedad esta mañana ronda un león hambriento y voraz, ¿no tendría usted un poco de cuidado al salir? Quiero decir, si usted supiera que detrás de algún arbusto en esta propiedad, esta mañana, anda rondando un león rugiente, ¿no tendría un poco de cuidado? ¿Caminaría usted cuidadosamente? Esto es lo que Dios dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, no el de otra persona, su adversario, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no es el invento de la imaginación de alguien. Cuando hablamos del diablo no es en forma figurativa. Él es personal, él es agresivo, él es inteligente, él es sutil, él es destructivo, y su método más astuto es hacerle pensar a la gente que él no existe del todo, o que él simplemente es un tipo de fantasía del que hacemos bromas. Alguien en un traje rojo que trata de atrapar a una persona en su tridente y nos reímos porque es una representación, es una ilustración cómica de este. Pero la Biblia dice que debemos estar al tanto. Algunos dicen, oh bien, sí, él existe, pero hablan del diablo y del infierno. El diablo no está en el infierno. Él no está en el infierno, él lo estará, pero no lo está. Él anda alrededor buscando a quien devorar. Aún él no está ahí. Muchos no comprendemos quién es nuestro enemigo. Aquí está otro versículo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No luchamos contra sangre y carne. La batalla no es entre seres humanos. Su enemigo no es el comunista, no es el humanista, no es el Partido Liberal, no es el conservador, no es su esposa, no es su esposo, no es su suegra, no es su jefe. No luchamos contra sangre y carne. Ahora, él puede usar a todos. Él tiene miles de cabezas, pero solo tiene un corazón. Luchamos contra una persona. La Biblia profetiza que en los últimos días habrá un gran resurgimiento de actividad demoníaca. Es una de las razones por la que creo que vivimos en los últimos días. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que veremos en este resurgir demoníaco en los últimos días? Por ejemplo, el espiritismo, la nueva era. Miré en la televisión local la semana pasada a una mujer con las cartas tarot, leyéndole a alguien su futuro. Ellos pensaban que era humorístico. Es del diablo. Todas las formas de sortilegio, el contacto con los muertos, la astrología, es todo del diablo. Pero qué tentación es para algunos. Dicen, estoy aprendiendo sobre el futuro. No, no lo está. El diablo no lo sabe. Usted dice contacto a un ser amado que se ha ido. No, usted está contactando a un espíritu demoníaco. Una dama salió en la televisión, pobrecita, ella dijo, yo realmente creo que existe algo en todo esto. Pensé a mí mismo, sí, señora,
Existe algo en todo esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Levítico 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, aunque su nombre sea Shirley MacLaine. No está aquí, pero podría estar. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, contaminándoos. Yo, Jehová vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 18 del versículo 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Estaban sacrificando a sus hijos, a los dioses demoníacos. Nosotros los sacrificamos hoy sobre el altar del aborto. Ni quien practica adivinación, en otras palabras, brujo, ni agorero, es decir, astrología, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Escuche esto. ¿Por qué es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas? Bien, si esto lo ha enojado, venga y discúlpese conmigo y lo perdonaré. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esto es el fin de una nación, es la ruina de una nación cuando estas cosas suceden. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Otra forma en la que Satanás ha invadido hoy en día, en este tiempo, capturando los corazones y mentes de sus hijos, mis hijos, nuestros nietos, es por medio del entretenimiento y los medios de comunicación. Él es un ángel de luz, él es un ángel de música, y es espantosamente hermoso, es brillantemente estúpido. Y parece que en los medios de comunicación de hoy hemos llegado al fondo del basurero. Es absolutamente repugnante el entretenimiento y los medios de comunicación. Ahora, primeramente, por lo tanto, para que usted pueda tener victoria, debe reconocer la persona siniestra del maligno. Reconocer la persona siniestra del maligno. Hay un diablo. Él es su adversario. Y si usted no reconoce que tiene un enemigo, usted no va a prepararse para la defensa. Jesús nos enseñó a orar, mas líbranos del mal. Segundo punto, no solo debe reconocer la persona siniestra del maligno, pero debe darse cuenta del poder seductivo del maligno. El poder seductivo del maligno. Nuestro Señor enseñó a los suyos a orar: líbranos, protégenos, guíanos. Usted dirá: pastor, yo no tengo ningún problema con el diablo. Bien, no se jacte de ello. Jesús lo tuvo. Jesús lo conoció. Jesús tuvo que enfrentarse con él. Y si nunca se ha encontrado con el diablo, es porque usted y el diablo van en la misma dirección. Si está en sociedad con el diablo, arrepiéntase y póngase en paz con Dios. Y usted aprenderá cómo orar esta oración: oh Dios mío, líbrame. ¿Y cuándo ora usted esto? ¿Cuándo se debe orar esta oración? En la mañana. En la mañana. Él también nos enseñó en este pasaje a orar: ¿qué? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Puede imaginarse una persona a punto de acostarse en la noche, pone su cabeza en su almohada y dice: Señor, ha sido un gran día, dame hoy mi pan de cada día. Ya se acabó. ¿Por qué orar por su pan de cada día al final del día? Y en la misma oración donde se nos enseña a orar por nuestro pan de cada día, se nos enseña: Dios, líbranos del mal. Lo malo que pasa con muchos de nosotros es que nos despertamos en la mañana, todo anda bien, saltamos fuera de la cama, nos levantamos, nos alistamos, nos vestimos y desayunamos, leemos algunas páginas del periódico, tomamos una taza de café, al carro y a trabajar. Todo marcha bien, pensamos que todo está bajo control. Y después viene el enemigo, entonces fracasamos, caemos.
Y llegamos al final del día y decimos, oh Dios, perdona mis deudas como perdono a mis deudores. Oh Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Y cada vez ora esto con sinceridad y en verdad. Él le perdona, Él lo hace y gracias a Dios por ello. Pero, ¿por qué seguimos pidiéndole que nos perdone lo mismo? Pídale a Dios que le perdone y Él lo hará. Usted cae nuevamente y dice, Dios perdóname, y Él lo hace. Y usted cae nuevamente y suplica, Dios perdóname, y Él lo hace. Hay aquellos en este edificio que le han pedido a Dios perdón por el mismo pecado miles de veces. Y usted sabe que es verdad. Miles de veces. Y usted sabe que es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias a Dios que Él perdona. Le diré por qué continuamos pidiéndole perdón a Dios por lo mismo. Porque solo hemos aprendido parte de la oración. Hemos aprendido a orar, Dios perdónanos. Pero no hemos aprendido a orar, Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Verá, la mejor forma de tratar con su pecado no es al final del día, para limpiarlo, sino al comenzar el día, para prevenirlo. Al acostarse en la noche, esta no es la oración que cierra el día, es la llave que abre el día en la mañana. Al acudir a Dios en oración y orarle en la mañana por el pan de cada día, deberíamos orar por liberación diaria para que Dios nos libere. Escuche, usted debe reconocer la persona siniestra del maligno. Debe darse cuenta del poder seductivo del maligno. Tercero y último, debe confiar en la protección soberana contra el maligno. El versículo 13 nuevamente. Mírelo, Mateo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Noten la pequeña palabra ¿por qué? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esta es la protección soberana contra el maligno. Bien, he hablado sobre Satanás esta mañana. Pero no quiero que mantenga su atención en el imperio perverso, sino en el reino glorioso de Dios. Gracias a Dios por la nota en que termina esta oración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Hay 3 cordones que atraviesan toda la Biblia. Uno es el oscuro y tétrico cordón de la rebelión de Satanás. El otro es el cordón carmesí de la sangre redentora. Y el tercero es el cordón dorado del reino de nuestro Dios Jesucristo. Y usted necesita ver todos 3 y necesita aprender lo que cantamos esta mañana, que la batalla es del Señor, hay victoria en Jesús. Y la Biblia nos dice en Efesios 6, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, y toda la armadura de Dios es Jesucristo. Le tengo noticias maravillosas, maravillosas. Usted no tiene que temer, usted no tiene que caer, no tiene que desmayar, usted no tiene que huir. Puede mantenerse firme si aprende cómo orar, ¿Cuál es el fundamento de nuestra victoria? Primero, necesitamos ver que el fundamento de nuestra victoria es Dios mismo. Suyo es el reino. Esto significa... Todo está en silencio. Pero a las 10 de la mañana, el sol comienza a calentar en serio y el pastor tiene que buscar un lugar sombreado para que sus ovejas puedan pastar. A las 11 de la mañana, el sol es insoportable y el pastor buscará una cueva, una gruta para sus ovejas y para él mismo, en donde permanecerán por 3 o 4 horas, tiempo que las ovejas lo utilizan para rumiar su alimento. Es durante este tiempo que las ovejas engordan, les crece la lana, maduran, y cada pastor sabe cuán importante es para sus ovejas este tiempo de quietud. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cómo enfrenta o maneja usted las tensiones de su vida? Conozco a muchas personas que viven bajo tensión y no saben qué hacer. Están tensionadas y frenéticas y van de un lado a otro siempre ocupadas, apuradas. Hasta piensan que algo no está bien cuando se encuentran en un oasis de tranquilidad. Dios quiere que sus ovejas aprendan a estar en quietud, que aprendamos a descansar en delicados pastos y a beber refrescantes aguas. En el Medio Oriente
Hay cualquier cantidad de ríos y riachuelos que bajan desde las montañas con ruidoso ímpetu. Las ovejas tienen temor de beber esas aguas y buscan lagos y lagunas con aguas más tranquilas. Por eso David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe por qué usted vive tensionado? Porque es como una oveja. En el Salmo 100, verso 1 leemos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esa es la descripción que Dios hace de nosotros. Somos ovejas de su prado. Y aunque desde el punto de vista humano no nos gusta que nos comparen con una tonta oveja, pues Dios lo hace. Para este mensaje tuve que investigar minuciosamente acerca de las ovejas y descubrí varias cosas. Entre ellas, las ovejas son en realidad bastante tontas. ¿Has sabido de algún circo que presente como atracción principal a ovejas entrenadas para hacer algo? Seguro que no. En un circo usted podrá ver a caballos, tigres, leones, elefantes, focas, pájaros y aun ratones y cerdos amaestrados, pero no ovejas. Las ovejas pues no se distinguen por ser inteligentes. Y alguno de ustedes me dirá, pastor, yo soy muy inteligente. Me gradué con las más altas calificaciones. Mi amigo, felicitaciones. Pero no me parece muy inteligente cuando usted no puede distinguir entre lo académico y lo espiritual. Permítame ilustrar este punto. Nicodemo fue un hombre muy inteligente, un maestro fariseo de prestigio e influencia. Pero escuche lo que Jesús le dijo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Se da cuenta? Intelectualmente Nicodemo sabía mucho, pero espiritualmente era un ignorante. Y en el campo espiritual todos somos como ovejas. Pero las ovejas no solo son tontas, sino que además no pueden defenderse. Otros animales pueden defenderse bastante bien. Un caballo puede correr, un león puede destrozar, una mula puede dar coces, un tigre puede triturar, un oso puede desgarrar, una serpiente puede morder. Los otros animales pueden defenderse, pero la oveja no tiene cuernos, ni poderosas garras, y ni siquiera es veloz. Sus músculos son tan débiles, su visión es muy pobre, así como su capacidad auditiva. Es un animal totalmente indefenso. De hecho, mire lo que dice el Salmo 44, verso 22. Somos contados como ovejas para el matadero. Por eso es que las ovejas necesitan un pastor para que las defienda. Y por esta misma razón, Pablo, cuando escribió a los hermanos en Corinto, les dijo que nuestra suficiencia estaba en Dios. O sea, nosotros por nosotros mismos no tenemos ninguna fortaleza espiritual. Sabía que las ovejas no tienen ningún sentido de la dirección. Por eso es que se pueden perder fácilmente. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Por favor, busque Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una oveja en el prado comerá un poquito aquí, otro poquito allá, y así paulatinamente se va alejando del rebaño, se va alejando de su pastor, y de pronto está perdida y no sabe cómo regresar al redil. Las vacas regresan sin ningún problema al establo. Lo mismo pueden hacer los caballos. ¿Alguna vez ha tratado de deshacerse de un gato o de un perro? Es una misión casi imposible porque ellos regresarán a su casa. Pero no es así con las ovejas. Ellas tienen que ser buscadas hasta que se las encuentre, porque por sí mismas jamás encuentran el camino de regreso a su casa. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de su pueblo en Oseas 11:17? Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Ahora, ¿qué significa esto? Pues que tenemos la tendencia de alejarnos de Dios.
¿No le sucede a usted eso? En nuestra naturaleza humana está el alejarnos de Dios, no el acercarnos a Dios. Y cuando pensamos en estas cosas, la ignorancia, la debilidad y la falta de defensa de las ovejas, cuando pensamos en la propensión a perdernos y la necesidad que tiene la oveja de que alguien le cuide y le defienda, entendemos mejor el trabajo del pastor. Permítame preguntarle, ¿alguna vez usted se ha encontrado espiritualmente tendido en el suelo, sin poder levantarse, hasta que otra persona le ayudó a levantarse? Para todo propósito práctico, esa otra persona fue ese momento, un pastor. Y porque somos como ovejas, vivimos tensionados, sin saber qué hacer, o dónde ir, o con quién contar. ¿Cómo enfrenta o maneja usted las tensiones? El Salmo 23:2 tiene algo que decir al respecto. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay por lo menos 3 cosas muy importantes en este versículo. Primero, seguridad. La seguridad de que tenemos en el pastor. Por eso usted puede decir, estoy siempre seguro en Jesús. Recuerde que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Y Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor. Y Él no solo es el buen pastor, sino que también es el gran pastor y el príncipe de los pastores. ¿Cómo podría nadie tener mayor seguridad que esa? Ahora, ¿cómo Jesús nos da esta seguridad? Bueno, Él no solo que nos creó, sino que también nos guía. Déjeme darle algunas características del pastor, como las encuentro en la palabra de Dios. Compasión. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús vio a las multitudes de su día, las vio dispersas, asustadas, frenéticas, debilitadas por la tensión. Y Jesús tuvo compasión por ellas. Pero, ¿qué es la compasión? Esta es una poderosa palabra que literalmente significa convulsionar. O sea, da a entender algo agitado, violento, apasionado. Jesús vio a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, y esto causó en él compasión. O sea, una convulsión apasionada. Su compasión fue la causa de que Él dejara su cielo, su gloria, y viniera a la tierra para morir por nosotros. Cuando usted piense en el pastor, piense en compasión, en cuidados. Mire Isaías 40:11. Como pastor, apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. ¿Y no es eso maravilloso? ¿No se alegra de que el pastor sea tan tierno con nosotros? ¿No se contenta de que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos? ¿No ha sentido alguna vez que Él le llevaba en sus brazos? Cuando el corderito es débil y bebecito, el pastor lo llevará en sus brazos protectores. En las iglesias y fuera de ellas hay una multitud de pequeños corderitos espiritualmente hablando. ¿Se identifica usted con esta ilustración? Pues usted necesita ser alimentado, cuidado, protegido, guiado. Solo así alcanzará la madurez espiritual y emocional que lo identificará como un hijo de Dios. Segundo, valentía. Jesús no solo es un pastor compasivo y cuidadoso, sino que también es valiente. Mire lo que dice Juan 10, los versos del 11 al 13. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Como usted sabe, los lobos son carnívoros y andan en busca de ovejas a quien devorar. En los días de Jesús,
Las ovejas enfrentaban muchos peligros: leones, osos, lobos, ladrones, asaltantes, apóstatas y falsos pastores. Jesús dijo que un falso pastor es aquel que es un asalariado, uno que frente al menor peligro abandona las ovejas, porque a él importa su salario, no las ovejas. En cambio, el buen pastor defiende a las ovejas, pelea por ellas y las protege de todo peligro. En el Nuevo Testamento leemos que los discípulos le dijeron a Jesús que no fuera a Jerusalén, porque era peligroso para él. Tan peligroso que allí en Jerusalén le darían muerte. Sin embargo, Jesús, decidida e imperturbablemente, entró en Jerusalén, sabiendo que allí perdería su vida. Jesús fue verdaderamente un valiente. Amigo, permítame decirle que si usted entiende que es como una débil e indefensa oveja, tiene un pastor compasivo, cuidadoso y valiente. En Juan 10:7, Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Un momentito, pastor. ¿Al fin qué? ¿Es Jesús el pastor? ¿O es la puerta? La respuesta es sí. El pastor es la puerta. En esos días los pastores construían con piedras un muro alto, lo que podría ser considerado como un redil, que servía de defensa para las ovejas. Las ovejas entraban al redil por un pequeño hueco en la pared de piedra, lo cual facilitaba que el pastor pudiera contarlas. Luego, el pastor se acostaba bloqueando ese hueco. Así, ni hombres ni animales podían salir o entrar sin que el pastor lo supiera. ¿Lo entiende? El pastor era la puerta. Lo que Jesús está diciendo es que si usted es una de sus ovejas, nadie podrá llegar a usted, a menos que quite a Jesús de su vida. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán. Segundo, seguridad. Lo que usted necesita para enfrentar o manejar la tensión es seguridad. Nosotros no somos más que débiles ovejas, pero Jesús es un pastor fuerte. El buen pastor nos ofrece seguridad. Pero Jesús no solo ofrece seguridad, sino también suficiencia. David, en el verso 2 del Salmo 23, declara: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Todo lo que necesitamos y mucho más lo encontramos en Jesucristo. Así que, ¿por qué vivimos tensionados? Pues porque pensamos que nuestras necesidades no van a ser satisfechas. Y angustiados decimos: no voy a tener lo que necesito. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 25, Jesús dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Sabe cuál es la preocupación de la mayoría de las personas? Escuche: el alimento, los amigos, la fama, la fortuna, las modas y la salud física. Pero estas cosas no solo son preocupación de los inconversos, sino también de los creyentes. Ahora, por favor, entienda bien lo siguiente. Jesús no dijo que estas cosas no eran importantes, sino que había que ponerlas en la perspectiva correcta. Por eso dijo en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cree que Dios está hablando cuando menciona pastos delicados y aguas de reposo? Tercero, suficiencia. ¿Cree que está hablando de una abultada cuenta bancaria? De ninguna manera. Por lo general, los ricos incrédulos nada saben de pastos delicados y aguas de reposo. Veamos ahora el Salmo 22, 26.
Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Ahora demos un pequeño salto hasta el verso 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Dios quiere ovejas sanas y saludables. Los delicados pastos simbolizan la palabra de Dios. Las aguas de reposo representan la quietud del Espíritu de Dios. Mi amigo, usted debe encontrar su satisfacción en Él, porque si no es así, usted vivirá bajo tremenda tensión. Esa tensión será el resultado de que las necesidades de su corazón no han sido satisfechas. Cuando están bajo tensión, la mayoría de las personas tratan de encontrar no solución, sino refugio en el alcohol, las drogas, el sexo ilícito, la popularidad, la fuerza, la riqueza, etc. Y cuando todo esto fracasa, es posible que terminen suicidándose. Amigo, amiga, ¿cómo enfrenta usted las tensiones de la vida? ¿Envenenándose con fármacos? ¿Haciendo más rico a algún psicólogo que él mismo vive tensionado con las tensiones de los demás? Y si ya todo lo que ha tratado no funciona, ¿le ha pedido ayuda al Señor Jesucristo? Escúcheme. De hecho, Él debió ser su primera opción, no su llanta o rueda de emergencia. Así que ahora enfrenta la siguiente realidad: seguir viviendo estrangulado por la tensión o ser liberado por Jesús y conocer el secreto de la satisfacción. Si yo pudiera hacer esa decisión por usted, tenga la seguridad de que la haría, pero no puedo hacerla porque esa es una decisión personal. Usted tiene que hacerla, humillándose delante de Dios y reconociéndose que es una oveja perdida, fuera del redil, y que necesita la ayuda y la protección del buen pastor. Si usted desea hacer una decisión espiritual este momento, le invito a que ore conmigo la siguiente sencilla oración, pero ore con fe, sinceramente, convencidamente, sabiendo que solo Dios le puede ayudar si usted se lo permite. Querido Dios, vengo humillado delante de ti. Soy pecador y estoy perdido en las tinieblas de mi religión, sin ninguna relación contigo. Vengo a pedirte misericordia. En los méritos de tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar el precio de la culpa de mis pecados, vengo a solicitar perdón, limpieza y salud emocional y espiritual. Señor Jesús, ten la bondad de venir a morar en mi corazón como mi Salvador y Señor. Supongamos que usted tiene un terrible dolor de cabeza y fiebre, y le duele todo el cuerpo. Evidentemente algo no está bien interiormente en su cuerpo. Así que va donde su doctor, quien le receta una fuerte medicina para eliminar el dolor y rebajar la fiebre, pero no para eliminar la infección. Ahora, ese no es un buen doctor. Usted quiere que él elimine el dolor, pero solo como el primer paso para eliminar la infección, que es la que está causando todo el problema. Bendiciones y bienvenidos a este estudio bíblico de El Amor que Vale con el Dr. Adrián Rogers. Mi nombre es Irving Travelo. Gracias por estar en sintonía. Oiga, no sé si usted se ha dado cuenta, pero la gente está tratando de ser feliz curando los síntomas en vez de tratar de eliminar la causa de esa enfermedad. Vamos a dar paso a la segunda parte del mensaje: ¿Cómo enfrentar el estrés? Con el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón. ¿De qué cree que Dios está hablando cuando menciona pastos delicados y aguas de reposo? ¿Cree que está hablando de una abultada cuenta bancaria? De ninguna manera. Por lo general, los ricos incrédulos nada saben de pastos delicados y aguas de reposo. Veamos ahora el Salmo 22, 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Ahora demos un pequeño salto hasta el verso 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Dios quiere ovejas sanas y saludables. Los delicados pastos simbolizan la palabra de Dios. Las aguas de reposo representan la quietud del Espíritu de Dios.
Mi amigo, usted debe encontrar su satisfacción en Él, porque si no es así, usted vivirá bajo tremenda tensión. Esa tensión será el resultado de que las necesidades de su corazón no han sido satisfechas. Cuando están bajo tensión, la mayoría de las personas tratan de encontrar no solución, sino refugio en el alcohol, las drogas, el sexo ilícito, la popularidad, la fuerza, la riqueza, etc. Y cuando todo esto fracasa, es posible que terminen suicidándose. Amigo, amiga, ¿cómo enfrenta usted las tensiones de la vida? ¿Envenenándose con fármacos? ¿Haciendo más rico a algún psicólogo que él mismo vive tensionado con las tensiones de los demás? Y si ya todo lo que ha tratado no funciona, ¿le ha pedido ayuda al Señor Jesucristo? Escúcheme. De hecho, Él debió ser su primera opción, no su llanta o rueda de emergencia. Así que ahora enfrenta la siguiente realidad: seguir viviendo estrangulado por la tensión o ser liberado por Jesús y conocer el secreto de la satisfacción. Por favor, busquen el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, en donde encontramos la forma en que Satanás tentó a Jesús. Veamos el verso 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que la Biblia debe ser su alimento espiritual, así como el pan lo es para el hombre natural. ¿Sabe lo que significa el ser bendecido? ¿Sabe lo que la palabra bendecido significa? Es la palabra griega makarios, y quiere decir feliz, o satisfecho, contento, o gozoso. Piense en esas palabras cuando lean las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Mateo 5:6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En nuestros días, ¿a cuántas personas conoce usted que tengan hambre y sed de justicia? Que tengan hambre por la palabra de Dios y sed por el Espíritu de Dios. Ahora permítame hacerle una pregunta. ¿A cuántas personas realmente felices conoce usted? Estoy seguro que no muchas. Jesús no dijo que serán bienaventurados los que buscan la felicidad, sino los que buscan la justicia. Las personas más infelices que conozco son aquellas que están tratando de encontrar la felicidad. Paradójico, ¿no le parece? Por lo general, los rostros más tristes uno los puede ver en los lugares de descanso, de recreo, de vacaciones. Los rostros más felices se los encuentran en aquellos que trabajan en labores humildes o trabajos mal llamados insignificantes. Lo peor es que el trabajar en algo que no nos produce ninguna satisfacción, como tristemente sucede, en la mayoría de los casos, es una tragedia. Trabajar solo para ganar un salario, mas no porque ese trabajo le llene de satisfacción, produce trabajadores infelices y trabajos de muy mala calidad. Es una cosa extraña. La felicidad es algo que nunca la encuentra cuando la está buscando, sino algo con lo cual usted tropieza, por así decirlo, cuando está sirviendo a Jesús. ¿Sabía que la felicidad es un subproducto de la justicia? ¿Sabe de dónde proviene la felicidad? Pues de tener comunión con Dios. La infelicidad proviene del egoísmo centrado en el pecado que rompe la comunión con Dios. Y Él lo ha diseñado así. Dios le ama de tal manera que ha puesto en usted un muy delicado instrumento que no le permitirá ser feliz sin Jesús. Esa es la razón por la que Dios le dijo a Adán y Eva allá en el jardín del Edén: maldita será la tierra por tu causa. Note que no le dijo maldita será la tierra por tu justicia, sino por tu causa.
Y le dijo algo más. Espinos y cardos te producirá. ¿Por qué? ¿Por qué quiso Dios que las rosas tengan espinas? La peor cosa que le puede pasar a un hombre pecador sería el tener un corazón enfermo y contaminado y sin embargo vivir en el paraíso. Nunca saber que algo está mal con él. Por eso Dios nos dio cardos y espinas, y problemas y desilusiones, para decirnos algo no está bien en el mundo. Es la presencia del pecado. ¿Cuál es la respuesta? Justicia. Lo que mucha gente está tratando de lograr es hacer desaparecer los cardos y las espinas sin enfrentar el problema que los causa. Supongamos que usted tiene un terrible dolor de cabeza y fiebre y le duele todo el cuerpo. Evidentemente algo no está bien interiormente en su cuerpo. Va donde su doctor, quien le receta una fuerte medicina para eliminar el dolor y rebajar la fiebre, pero no para eliminar la infección. Mi amigo, ese no es un buen doctor. Usted quiere que él elimine el dolor, pero solo como el primer paso para eliminar la infección, que es la que está causando todo el problema dentro de su cuerpo. Escúcheme, la gente está tratando de ser feliz curando los síntomas, tomando aspirinas, cuando perfectamente bien saben que lo que necesitan es una operación para eliminar el cáncer que está carcomiendo su cuerpo. Si usted en verdad busca la justicia, tiene que tratar de eliminar la infección, el cáncer, la causa. Busque la justicia y será feliz. Esa es la mejor forma de eliminar la tensión. Lo que usted necesita tener es que la más profunda urgencia de su corazón y su vida sea satisfecha. ¿Cuál es, o más bien dicho, debe ser la más profunda necesidad de su corazón y de su vida? Adorar a Dios, beber de su espíritu, alimentarse de su palabra. Eso es suficiente. En pocas palabras, la más profunda necesidad de su alma solo será satisfecha en Jesús. Así que en nuestro buen pastor tenemos seguridad, suficiencia y serenidad. Las ovejas no se acostarán hasta que estén contentas. ¿Ha visto cuán apuradamente vive la gente? Cuando estoy en el aeropuerto me pregunto, ¿a dónde irá tanta gente? Y en las carreteras es lo mismo, miles, millones de personas yendo y viniendo. ¿Hacia dónde van y de dónde vienen? Vamos a toda velocidad sin saber por qué, pero lo importante es ir lo más rápidamente posible. Parece que la gente ya no tiene tiempo para calmarse, para rebajar la velocidad, para tener quietud y conocer que Dios es Dios. No es pecado tener un momento de quietud. Yo creo que no tenerlo lo es. Alguien muy acertadamente ha dicho, un gran número de cristianos están tan ocupados haciendo el bien, sirviendo a otros en el nombre del Señor, que no tienen tiempo para estar a solas y en quietud con el Señor, a quien dicen amar, obedecer y servir. ¿Sabe que esto es dolorosamente cierto? Y la Biblia respalda no el concepto, sino la realidad del descanso. Veamos Isaías 30:15. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En el Salmo 46:10 leemos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabe lo que las ovejas hacen cuando están descansando? Están rumiando. Como lo dije antes, tuve que investigar mucho acerca de las ovejas para preparar este estudio bíblico. ¿Sabía que las ovejas tienen un segundo estómago? ¿No? Pues ahora ya lo sabe. En ese segundo estómago, las ovejas depositan la hierba o la alfalfa o lo que hayan estado comiendo, y cuando se acuestan para hacer la digestión, ella regurgita lo que haya comido para masticarlo bien, para saborearlo.
Y aunque la palabra regurgitar no describe ninguna cosa elegante o atractiva, en cambio describe perfectamente bien una acción indispensable en la vida de las ovejas. Ese tiempo de rumiar lo regurgitado es el tiempo más productivo de la oveja. Y aunque a usted le parezca increíble, la oveja crece más durante ese tiempo de quietud y serenidad. Ahora, ¿qué significa todo esto? Si los delicados pastos son la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen las ovejas al rumiarla? Meditan. Meditan. Meditan en ella de día y de noche. El Salmo 1:2 dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 100, verso 4, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Salmo 119, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Sabe qué es lo malo en la mayoría de nosotros? Que no tenemos tiempo para reposar y meditar, aun quienes estudiamos la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo en verdad dedicamos para meditar, para rumiar, para asimilar lo que Dios nos ha dado? Creo que la mayoría de los creyentes piensan que le hacen un favor a Dios yendo a sus respectivas iglesias los domingos. Y no les preocupa mayormente lo que el pastor predica, lo importante es que les vean en la iglesia. El domingo o cualquier otro día de la semana, al llegar de la iglesia, medita realmente en lo que ha escuchado. Tiene un tiempo de quietud a solas con Dios. ¿Alguna vez ha anotado los pensamientos espirituales prácticos que Dios le da? ¿Sabe que la mayoría de los temas que predico Dios me los da después de haber leído su palabra y haber meditado en ella? Y hago énfasis en eso, haber meditado en ella. Si usted espera que Dios le revele algo, entonces siempre debe tener a mano un cuaderno o una libreta para anotarlo. Pero el problema es que muchos dicen estar pero tan ocupados, que no tienen tiempo para nada, menos para Dios. Meditar en la palabra de Dios, eso es perder el tiempo. Usted no tiene tiempo para perderlo meditando. Y por tratar de sacar el mayor provecho de la vida, terminará perdiéndola. Algunas veces escucho el consejo que les dan a los jóvenes, especialmente durante la graduación en colegios y universidades, y les dicen, ganen todo el dinero que sea, mientras sea honestamente. Suena positivamente impresionante, ¿verdad? Mi amigo, siento desilusionarle, pero ese no es un buen consejo, porque si se dedica a ganar todo el dinero que pueda, usted no podrá hacer nada más. Estará ganando dinero cuando podría estar estudiando la palabra de Dios o sirviendo de voluntario en algún hospital, en algún orfanatorio o en algún asilo de ancianos. Por favor, no me malentienda. No estoy en contra de el ganar dinero. No estoy en contra de tener un negocio honesto. No estoy en contra de, si hago una inversión, tener una ganancia justa delante de Dios y de los hombres. Lo que quiero dejar en claro es que debemos tener nuestras prioridades en orden y tener la susceptibilidad para entender qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. David reconoció que antes de ser afligido se había desviado de los caminos del Señor. Y en el Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado o afligido, para que aprenda tus estatutos. ¿Cuál es su reacción, mi amigo? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Aprendimos algo de nuestras aflicciones? ¿Nos acercan ellas a Dios o, por el contrario, con cada aflicción crece nuestra rebeldía? Aún en nuestra vida común y corriente, a veces nos encontramos con rótulos o avisos que dicen, pare,
deténgase, ceda el paso, derecho de vía, una sola vía, prohibido estacionar, doble vía, etcétera, etcétera. Estos avisos no son para privarle a usted de su libertad, sino para que usted sepa bien cómo usarla. ¿Quiere usted saber qué hacer o cómo enfrentar la tensión? Entonces, escúcheme, por favor. Desacelere su vida. Descanse, tenga quietud. Recuerde que una oveja que está tensionada no produce nada. Ni lana, ni crías. No produce absolutamente nada. Ya sabe cuál es la cura para la tensión. Jesucristo. En Él usted encontrará seguridad, suficiencia y serenidad. Como David, puede usted decir: Jehová es mi pastor. Yo anhelo fervientemente que sí. Oro para que usted tenga a Cristo en su corazón como su Salvador y Señor. Y esa decisión la puede hacer ahora mismo, no importa dónde esté. ¿Cómo? Diciendo una sencilla oración. Pero ore con fe, con sinceridad, depositando toda su confianza en Dios.